Se prepara una solución mezclando 25 mililitros de pentano con una densidad conocida, es decir, va a ser un volumen puro, con 45 mililitros de hexano, también con una densidad conocida y por lo tanto es un líquido puro. Suponiendo que los volúmenes se suman al mezclar, nos piden calcular el porcentaje en masa, la fracción molar, la molalidad y la molaridad del pentano. Y lo vamos a resolver por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Entonces, por factor de conversión químico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero es determinar los parámetros de masa, lo cual implica convertir los volúmenes puros en masas puras. Comenzamos pues con el primer volumen puro, 25 mililitros de pentano, que voy a llamar PTO. Mililitros de pentano que multiplica los necesito dividiendo y multiplicando gramos. Dado que centímetro cúbico equivale a mililitro, puedo utilizar la densidad para este factor de conversión. La unidad de volumen, centímetro cúbico o mililitro, no tienen ningún valor asociado, así que tendrán el 1 teórico. Y la masa va a tener la densidad reportada. Observe que los datos originales tienen todos dos cifras significativas, por lo tanto la respuesta final irá a dos cifras significativas. Pero los cálculos intermedios, como los que vamos a sacar acá, van a ir con más cifras significativas para disminuir la acumulación de errores por redondeo. Entonces sería 25 por 0.63. El resultado es de 15.75 gramos del pentano. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el hexano, que serían 45 mililitros de hexano, que voy a codificar como HXO. Entonces, mililitros de hexano que multiplican, los necesito dividiendo y multiplicando gramos. Realizamos lo mismo, el mililitro llevará la unidad teórica y los gramos el valor de densidad asociado, 0.66. Operamos esa aritmética y sería 45 por 0.66. El resultado, 29.7 gramos de hexano. Ahora, como también vamos a necesitar fracciones molares, vale la pena hacer los cálculos de cantidad de sustancia. Por lo tanto, también vamos a determinar parámetros de masa y de cantidad. En consecuencia, gramos de pentano que multiplican los necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos la masa molar o la masa en un mol de sustancia. Para el pentano sería 12.01 que se repite 5 veces más 1.01 que se repite 12 veces. El resultado a dos decimales de confianza, 72.17. El resultado quedaría por lo tanto en moles de pentano, que es un parámetro que vamos a necesitar luego, y operamos esa aritmética. 15.75 sobre 72.17. El resultado sería de, y aquí vamos a anotarlo a cuatro cifras significativas, 0.2182. Dos son realmente significativas y las otras dos para disminuir la acumulación de errores por redondeo. Hacemos lo mismo para el hexano. Gramos de hexano están multiplicando, los necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos el valor de masa molar del hexano. Así que sacamos tabla periódica y calculadora. El carbono tiene 12.01 y se repite 6 veces, más el hidrógeno 1.01 y se repite 14 veces. El resultado a dos decimales de confianza, 86.20. Por lo tanto, el resultado quedaría en términos de moles de hexano, que es lo que estamos buscando, y operamos esa aritmética. 29.7 sobre 86.2. El resultado a cuatro cifras sería de 0.3445. Muy bien, ya tenemos los parámetros individuales de masa y cantidad para cada una de las sustancias, pero también vamos a calcular los parámetros de masa y cantidad para la solución total, así como el volumen total. Entonces, el volumen total lo voy a necesitar creo que en litros, así que necesito litros de solución. Entonces, para los litros de solución vamos a tener lo siguiente. Vamos a asumir que los volúmenes son aditivos. Por lo tanto, sería 25 más 45. Unidad factor común, mililitro. Pero como lo necesitaré en litros, entonces vamos de mililitros
a litros. El litro lleva la unidad teórica, porque es más grande, y sabemos que hay 1000 mililitros en cada litro. El resultado quedaría en litros y operamos esa aritmética. 25 más 45 es 70 mililitros. Bueno, ya que uno se acostumbra. 70 mililitros, cifra significativa, son 2. La masa total sería pues las masas individuales, 15.75 más 29.7. Unidad factor común gramo. Gramo, por lo tanto, será unidad de masa de solución. Operamos esa aritmética, 15.75 más 29.7. El resultado sería de 45.45. Finalmente, los moles totales serían la suma entre la cantidad de sustancia del pentano más la cantidad de sustancia del hexano, unidad factor común mol. Por lo tanto, eso nos daría los moles de solución. Y operamos esa aritmética. 0.2182 más 0.3445. El resultado sería de 0.5627. Con lo cual hemos terminado toda la etapa preparatoria para hacer los cálculos de unidades de concentración. O sea, hasta ahora no hemos resuelto ni una sola pregunta clave. Simplemente tenemos los datos con los cuales extraer los parámetros que definen cada unidad de concentración. Pero ya que los tenemos, podemos comenzar a resolver preguntas clave. Entonces, la primera pregunta es el porcentaje en masa. Planteamos el cociente. Masa del soluto, que será el pentano. 15.75 gramos de pentano entre la masa total, 45.45 gramos de solución. Como la piden como en la forma porcentual, entonces multiplicamos por 100 unidades de masa de solución y dividimos entre 100 unidades de masa de solución. El resultado, por lo tanto, quedará como gramos de pentano en cada 100 gramos de solución, que es la definición del porcentaje en masa original. Lo único que queda es operar la aritmética a dos cifras significativas. 15.75% sobre 45.45. El resultado sería del 35 gramos en cada 100 gramos de solución, a dos cifras significativas. Y con eso pues ya tenemos la primera respuesta clave. Ahora vamos con el segundo, la fracción molar. Planteamos el cociente y aquí sería la cantidad de sustancia del pentano entre la cantidad de sustancia total. Aquí la dimensionalidad serían moles de pentano en cada mol de solución. Y operamos la aritmética a dos cifras significativas. 0.2182 sobre 0.5627. El resultado es de 0.39. Con lo cual tendríamos la respuesta final de la segunda pregunta clave. Lo siguiente que nos piden calcular es la molaridad. Planteamos el cociente entre cantidad de sustancia del pentano y la masa del solvente, que es el hexano, 29.7 gramos de hexano. Pero como necesito la masa del hexano en kilogramos, entonces gramos de hexano que divide multiplican y dividiendo kilogramo. Kilogramo es más grande, por lo tanto él lleva la unidad teórica y hay 1000 gramos en cada kilogramo. Dimensionalmente, por lo tanto, se expresaría como moles del pentano en cada kilogramo de hexano. Y operamos la aritmética. 0.2182, ahora sí, 0.2182 por 10 elevado a la 3 sobre 29.7. El resultado es de 7.3, lo cual nos da la siguiente respuesta clave. Y finalmente, la molaridad. Planteamos el cociente entre la cantidad de sustancia del pentano y el volumen de la solución que calculamos y era 70 litros de solución. Dimensionalmente saldría como moles de pentano en cada litro de solución. Y operamos la aritmética. 0.2182 sobre 70. El resultado a dos cifras significativas es 3.1 por 10 elevado a la menos 3, lo cual no tiene sentido. Lo que significa que calculé mal este volumen en litros. Es, abre paréntesis, 25 más 45, cierra, dividido entre 1000. O sea, 0.07. Ahora sí, tomo este volumen, que es el que llevo al cálculo final. ¿Por qué no tiene sentido? Porque, aunque sea una solución relativamente concentrada, la molaridad y la molaridad tienen que parecerse un poquito.
Entonces 0.2182 sobre 0.07. El resultado es de 3.1. Entonces, para disoluciones muy diluidas, la molalidad y la molaridad deben ser casi iguales. Para disoluciones concentradas se desvían un poco, pero de todas maneras su orden de magnitud debe ser comparable. Por lo tanto, si la molaridad y la molaridad les dan muy distintos, significa que en algún punto se cometió un error. Entonces, por teoremas de álgebra también vamos a seguir como una ruta semejante, determinar los parámetros de masa y cantidad. Pero lo vamos a hacer sobre la marcha para calcular los totales, teniendo en cuenta el axioma fundamental de la densidad, que es igual a masa sobre volumen. Si lo que quiero es la masa, entonces sería multiplicar la densidad por el volumen. Eso se aplica para cada sustancia individual, y dado que el ejercicio nos dice que los volúmenes son aditivos, puedo plantear que la densidad total, que la masa total es igual a la suma entre la masa del soluto más la masa del solvente, es decir, ley de conservación de la masa, y que cada una de esas masas individuales es el producto densidad por volumen respectivo. Por lo tanto, puedo sustituir y calcular los tres parámetros casi al mismo tiempo. Entonces, la densidad del soluto es 0.63 más, por la densidad, el volumen 25 mililitros más la densidad de la segunda sustancia 0.66 por su volumen, que es 45. Las unidades factor común que saldrían son gramos sobre centímetro cúbico, que podemos escribir también como gramos sobre mililitro, multiplicado por las unidades de volumen factor común, que son mililitros. Por lo tanto, el resultado quedaría en gramos. Operamos parcialmente cada uno de esos dos términos porque también me interesan aparte del total. Entonces sería 0.63 por 25 es igual a 15.75 más 0.66 por 45 será igual a 29.7. Eso me da en gramos porque se cancelan las unidades de volumen, y el resultado total es de 45.45 gramos totales. Y tenemos también los gramos parciales. Adicionalmente, el volumen total de la disolución se puede asumir como 45 más 25, factor común mililitro, pero como lo voy a necesitar en litros, sustituyo mili por lo que vale en 10 elevado a la menos 3. Por lo tanto, quedaría en litros, pero no necesito resolverlo, simplemente plantear su valor, con lo cual ya tendríamos las masas y los volúmenes parciales y totales. Las cantidades de sustancia también las voy a requerir. Así que planteo una expresión de cantidad de sustancia total igual a la suma de las cantidades de sustancia parcial, pues la cantidad de sustancia también obedece a la ley de la conservación de la masa. Entonces, cantidad de sustancia total es igual a la cantidad de sustancia del soluto más la cantidad de sustancia del solvente. Aquí invocamos el axioma de la masa molar, que es igual a masa sobre cantidad de sustancia. Como lo que quiero es determinar las cantidades de sustancia, entonces lo que hago es sustituir cantidad de sustancia por el cociente masa sobre masa molar. Por lo tanto, sería la masa del soluto sobre su masa molar más la masa del solvente sobre su masa molar. Y operamos la aritmética. Entonces, la masa del primer soluto, 15.75, que es pentano, sobre su masa molar. Calculamos la masa molar, que sería 12.01, que se repite 5 veces, más 1.01, que se repite 12 veces. El resultado es de 72.17. La masa del solvente era 29.7 sobre su masa molar. Entonces sería 12.01, que se repite 6 veces, más 1.01, que se repite 14 veces. El resultado sería 86.20. La unidad factor común es gramo sobre mol. Pero como ya sabemos que los gramos se van a cancelar y que el mol que divide a una división será el que quede, entonces eso sale en moles, que es unidad de cantidad de sustancia total y serán las unidades de cantidad de sustancia parciales. Resolvemos para los valores parciales porque también los voy a necesitar individualmente. Entonces sería 15.75 sobre 72.17.
El resultado es 0.2182. ¿Por qué estas cifras? Porque dos son las reales y las otras dos son para disminuir la acumulación de error por redondeo. Para el otro tendremos 29.7 sobre 86.2. El resultado sería de 0.3445, unidad factor común mol. Y operamos la cantidad de sustancia total final. 0.2182 más 0.3445. El resultado es de 0.5627 moles. Con esto ya tengo el registro de todos los parámetros de masa y cantidad, totales y parciales. Lo único que quedaría es comenzar a hacer los cálculos de las unidades de concentración individuales. Así que comenzaremos con porcentaje en masa. Y vamos a usar pues sus axiomas. La definición de fracción de masas es la masa del soluto sobre la masa total. La identidad, en este caso del soluto, es pentano. Entonces, la masa del pentano, que es la primera masa que calculamos, es 15.75 sobre la masa total que calculamos 45.45. Como lo necesitamos en porcentuales, lo que hago es multiplicar por 1, pero ese 1 es igual a 100%. Por lo tanto, porcentual es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. Y operamos la aritmética. 15.75% sobre 45.45. El resultado a dos cifras significativas es 35%. Pasamos ahora a la fracción molar. Y aquí invocamos el axioma de fracción molar, sin modificaciones. Cantidad de sustancia del soluto sobre cantidad de sustancia total. Y la usamos tal cual, sin modificaciones. La identidad es pentano. La cantidad de sustancia del solvente es la primera que calculamos, 0.2182, sobre la cantidad de sustancia total, 0.5627. Mol que multiplica y divide se cancela, así que queda sin unidades. Y operamos esa aritmética, 0.2182 sobre 0.5627. El resultado sería de 0.39, a dos cifras significativas. Lo siguiente que debemos determinar es la molalidad, que también vamos a determinar por su axioma, sin modificaciones, que es cantidad de sustancia del soluto sobre la masa del solvente. La identidad del soluto es pentano, la cantidad de sustancia 0.2182 sobre la masa del solvente, que fue la segunda que calculamos, es decir 29.7 gramos. Aquí las unidades sí deben colocarse. Multiplicando eran 0.2182 moles, dividiendo 29.7 gramos. Como gramo no me sirve para el análisis dimensional, muevo el punto coma decimal 1, 2 y 3 posiciones hacia los más grandes. Como lo moví hacia los más grandes, se multiplica por 10 elevado a la 3 positivo. Y 10 elevado a la 3 positivo es kilo. Por lo tanto quedaría kilogramo. Mol sobre kilogramo son unidades fundamentales de molalidad. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética, que sería 0.2182 sobre 0.0297. El resultado a dos cifras significativas desde 7.3. Finalmente, molaridad. Y nuevamente vamos a usar su axioma fundamental. Cantidad de sustancia del soluto sobre el volumen total. Sustituimos la identidad del soluto como pentano, su cantidad de sustancia con unidades porque no se van a cancelar, y el volumen total de la solución que es aditivo y que planteamos como este término. Así que lo copiamos completo. Mol sobre litro son unidades fundamentales de concentración molar, así que dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. 0.2182 sobre, abre paréntesis, 45 más 25, cierra por 10 elevado a la menos 3. El resultado es de 3.1 molar. Con lo cual obtenemos las 4 unidades de concentración que nos estaba pidiendo el enunciado, tanto por teoremas de álgebra como por factor de conversión químico. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración, conversiones de estas y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo.
Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.